El aborto, segunda parte, un enfoque bíblico. Antes de comenzar con esta parte de la lección, quisiera compartir un breve relato. Una humilde mujer llamada María Magdalena Keverick quedó embarazada en 1770. Ella sufría de tuberculosis, una grave enfermedad en esos años. Pero no solo eso, ella había sido la madre de 4 hijos. El primero nació ciego, el segundo murió al nacer, el tercero nació sordomudo y el cuarto era tuberculoso. Además de todo ello, tenía un esposo alcohólico y sifilítico. Ahora había quedado embarazada de un 5.º hijo. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿debería tener ese 5.º hijo o debería haberlo abortado? Tomando en cuenta que quizás no debió haberse embarazado, pero ahora que lo estaba, ¿qué debería de hacer? Para aquellos que creen en el aborto como un método de control natal, podría haber sido el aborto la solución o el alivio a esta humilde mujer. Sin embargo, y a pesar de todo ello, ella tuvo a su bebé. Su nombre fue Ludwig van Beethoven, uno de los músicos más importantes en la historia, cuyo legado ha tenido una influencia notable en la música. ¿Qué le parece? De haber abortado, la humanidad se hubiera privado de conocer a este notable genio. Interesante, ¿no es así? Antes de continuar con el tema, quisiera repasar un poco lo que se dijo en el video anterior. Explicamos primero qué es el aborto, segundo, qué dicen las escrituras acerca del aborto y tercero, qué dicen las escrituras acerca del comienzo de la vida. Ahora hablaremos de algunos antecedentes interesantes en relación al tema. Veamos. 4. La matanza de los niños. Por lo antes dicho, para quienes llevamos una vida cristiana, el aborto representa literalmente una matanza. Solo en los Estados Unidos de Norteamérica se han realizado 56 millones de abortos desde que la ley fue aprobada en el año 1973. Más de 1 millón de abortos cada año. Por lo tanto, el aborto se ha convertido en la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el año 2009 murieron 599.413 personas por enfermedades relacionadas al corazón. 567.628 personas murieron por enfermedades relacionadas a tumores cancerígenos. Ese mismo año murieron 1.152.000 personas por causa del aborto. Aunque las cifras pueden parecer escandalosas, la matanza de niños no es nueva en las Escrituras. En el libro de Éxodo leemos lo siguiente. Veamos. Éxodo capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Es interesante que, según vemos, la matanza de los niños no es nueva. Siempre tiene un origen en la maldad y en un propósito temporal. En este caso, el propósito era el control de la natalidad. Lamentablemente, para los propósitos del rey de Egipto, las parteras temieron más a Dios que a él. Y precisamente esta frase, temieron a Dios, es reveladora. Estas humildes mujeres arriesgaron sus vidas al desobedecer al rey por salvar la vida de los niños. Pero además demuestra una devoción a Dios que ahora nos haría mucha falta. Como vemos, la matanza de niños no es nueva. Se dio en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo. Veamos. Mateo capítulo 2, versículos 16 al 18. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí vemos otra matanza. En este caso se hizo por razones políticas. Herodes no quería que nada se interponga entre él y su posición como gobernante, menos un posible Mesías o libertador. En ambos casos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ambas matanzas tuvieron un elemento muy importante, y este fue la política. Ambos fueron ordenados por la autoridad legítima vigente, de modo que nadie en ese momento se hubiera atrevido a cuestionar. Sin embargo, y aún así, el Señor las condenó como lo hace en la actualidad con las matanzas modernas. La razón es simple, veamos. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En ocasiones, las leyes divinas y el Evangelio tienen un estándar mucho más alto que cualquier ley o autoridad en este mundo. En otras palabras, el hecho de que el aborto sea legal en algunos países no significa que es bueno o que Dios lo apruebe. Quinto, la condena. Un hecho significativo en la época de Jesús y que se relaciona mucho con este tema es el encuentro de nuestro Señor con la mujer cananea. Veamos, Mateo capítulo 7, versículos del 22 al 27. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es interesante y llama mucho la atención que Jesús haya llamado perrilla a una mujer que clamaba por ayuda. Pero quizás podamos entender un poco más estos pasajes si analizamos el contexto en el que se dijo estas frases. Canaán era una región donde existían muchas deidades. Quizás una de las más destacadas era Moloc. El culto a Moloc fue condenado por los profetas del Antiguo Testamento, como el profeta Moisés o el profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque el culto a Moloc implicaba el sacrificio de niños por parte de sus padres. Veamos, Levítico capítulo 20, versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciese alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Moloc era un dios cananeo, y la mujer que vino a Jesús también lo era. Quizás después de esta explicación usted entienda por mejor el contexto en el que Jesús la llamó perrilla a esta mujer. Para Jesús, aquellos que sacrifican a sus hijos o creen en esos dioses dejan de ser personas y padres y pasan a ser animales espirituales. El sacrificio a Moloc implicaba quemar vivos a sus hijos. ¿Le parece terrible? Pues en la actualidad uno de los métodos abortivos es mediante una solución salina. ¿En qué consiste? Consiste en inyectar en el líquido amniótico a través del abdomen de la mujer una solución de urea. Esta es una solución irritante,
literalmente quema y envenena al bebito hasta matarlo. ¿Qué le parece? Muy semejante a los seguidores de Moloch, ¿no es así? Finalmente, podemos concluir que el aborto es una práctica que no corresponde a una vida cristiana. El Señor dijo en Lucas capítulo 17, versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. El aborto es el acto más extremo que podríamos hacer en contra de uno de esos pequeñitos. Pero aún en esas penosas circunstancias, el Señor extiende su perdón a quienes vienen a Él. Veamos. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ignoro qué puede determinar el Señor en cada caso, pero venir a Él siempre es más que una buena idea. En Él podemos encontrar consuelo y el perdón de nuestros pecados si lo hacemos con sinceridad de corazón. Que el Señor lo bendiga.